Exactamente, usted no va hasta Pereira, ¿cierto? Porque le toca pagar peaje, gasolina, y entonces usted, pues la más fácil es arrancar hasta Finlandia, y como usted cuando iba por Circasia miró qué kilometraje tenía, le resta eso y con restarle eso obtiene la distancia que hay entre Circasia y Finlandia. Entonces ahora ya que lo vimos de esa manera, entonces, ¿quién me dice cómo lo haría acá arriba? La Doctor, probabilidad de que X sea menor. Sí, María Alejandra, dígame. sería la probabilidad de que sea menor o igual que 5 menos la probabilidad de que sea menor o igual que 1. Menor o igual a 5 menos la probabilidad de que X sea menor o igual a 1. ¿Están de acuerdo todos? Yo sí, doctor. Sí, doctor. Doctor, y ahí no se tiene en cuenta el 2. Esa es la pregunta. A ver, ¿por qué sí y por qué no? ¿Quién me dice por qué Doctor, sí o quién me yo voy a dice por cambiar qué un no? poquito de opinión. Creo que sí sería de 2 porque dentro de la probabilidad de 5 ya se está tomando el 2. Y aparte se estaría obviando la distancia que hay entre 1 y 2, si se toma desde menor que 1. Ajá. A ver, no se dejen enredar. Ustedes le están preguntando cuál es la probabilidad de que sea 2, ¿cierto? Sea 3, sea 4 o sea 5. Doctor, Porque este es igual a 2, este es igual a 5. Estos son menores que 5, ¿sí? Pero son mayores que 2, ¿cierto? Esa es la pregunta. Entonces, ¿quitamos el 2 o no quitamos el 2? no, porque dice que sea menor o igual que 2. Exactamente, María Alejandra está en lo cierto. Resulta que yo tengo que dejar el 2 adentro. Yo necesito el 2, el 3, el 4 y el 5. Si yo quito el 2, ya no es igual a 2, deja de ser igual a 2. Por lo tanto, yo debo quitar el 0 y el 1 para que me queden el 2, el 3, el 4 y el 5. O sea que lo correcto es, como nos dijo al principio, la probabilidad de que X sea mayor o igual a 2, pero menor o igual a 5, es igual a la probabilidad de que X sea menor o igual a 5 menos la probabilidad de que X sea menor o igual a 1. Y eso, la probabilidad de que X sea menor o igual a 5, dijimos que era punto 9997, creo que es, menos la de menor o igual a 1, ¿quién me la da? 0.7168. Punto 7168. Y eso, el resultado, la resta nos da ¿cuánto? 0.2829. Que equivale al 28.29%. Entonces, la probabilidad de que yo encuentre entre 2 y 5 pacientes, o sea, se incluye 2 e incluye 5, ¿cierto? Entonces, es de 28.29%. Si a mí me dijeran distinto, ¿cuál es la probabilidad de que yo encuentre más de 2, pero menos de 5?
entonces las cosas cambiarían, ¿cierto? Si me dicen que es más de 2, pero menos de 5, entonces, ¿qué es más de 2? Más de 2 es mínimo 3, ¿cierto? El 4 también es más de 2, pero me dicen menos de 5, o sea, solo necesito el 3 y el 4. Cuando me dicen más de 2, pero menos de 5, o sea, no está incluido el 5 ni está incluido el 2. ¿Cómo lo resolverían, por favor? La probabilidad de que sea mayor o igual a 3 más la probabilidad de que sea mayor o igual a 4. ¿Mayor o igual a 4? La tabla Perdón, menor. está hecha, la Menor tabla o igual. está hecha para valores menores o Ah, iguales. verdad. Lo siento. Entonces, ¿qué es lo que restamos? Cogemos el más grande, que sería ¿cuál? El 4, ¿cierto? Entonces arrancaríamos con la probabilidad de que X sea menor o igual a 4 que nos lo da la tabla. Y a ese menor o igual a 4, ¿qué le restamos? La probabilidad de que sea menor o igual a 2. Si es menor o igual a 2, ¿cierto? Entonces ya nos deja el 3, el 4 y el 5, el 3 y el 4 arriba. Entonces aquí tendríamos que restarle la de 2 y así se resuelve. Entonces acá, cuando no está menor o igual, yo quito el 2, ¿cierto? Si es como acá que dice menor o igual, no puedo quitar el 2. En esta de acá tengo que quitar el 2. Y se resuelve así. Busco en la tabla probabilidad de que X sea menor o igual a 4. Punto 9992. Punto 9992 menos la probabilidad de que X sea menor o igual a 2. Punto 9971. Y eso me da Perdón, doctor, 9171. 9171. Y eso me da punto 0 que La del 4 sería 9972. 9972. Sí. Perdón un segundito, yo respondo una llamada que me están haciendo de Secretaría de Salud. Eh, a ver, yo. Doctora Liliana, buenas tardes, ¿cómo ha estado?
Bueno, qué pena. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Qué pena la interrupción, pero me estaban llamando por un paciente de COVID. Bueno, entonces tenemos acá la probabilidad de que X sea menor o igual a 2, mayor o igual a 2, pero menor o igual a 5. Entonces eso es como encontrar entre 2 y 5 enfermos de diabetes, y fue lo que pusimos. Ahí está cuáles son los valores que necesitamos. Nosotros necesitamos que estén el 2, el 3, el 4 y el 5. Y entonces, a la probabilidad de que X sea menor o igual a 5, que incluye el 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, le vamos a restar el 0 y el 1, que es lo que nos está sobrando, y eso equivale a menor o igual a 1. Vamos a nuestra tabla y encontramos punto 997 menos punto 7168, y eso nos da punto 2829, que fue lo que hicimos ahora. Y esta es la otra, la de que sea menor de 5 y mayor de 2, probabilidad de encontrar más de 2, pero menos de 5. Entonces ya el 5 no está incluido, o sea que cogemos de 4 hacia abajo. Y para dejar por encima de 2, o sea, mayores de 2, tenemos que restar, en este caso el 2, a punto 9972 le restamos punto 9171 y nos da punto 0801, que equivale al 8.01%. ¿Hasta ahí alguna dificultad? Doctor, una pregunta, ¿por qué no se puede utilizar el mayor? ¿En dónde no se utiliza el mayor? O sea, en la posibilidad de que fuesen en el anterior mayor o igual a 3. Lo que pasa es que la tabla está hecha para valores menores o iguales. La tabla está para valores menores o iguales. Entonces yo no voy a dar la vuelta de coger cuáles son los mayores. O sea, sería ir como hasta Pereira y volver. Entonces más bien resto el pedacito que hay de acá hasta Circasia. ¿Sí? Ok, doctor, muchas gracias. Sí. Y entonces, o sea, nuestra tabla se tiene que convertir es hacia el menos. Y la X, si la ponemos en la mitad, porque cuando la X está en la mitad, nos muestra que es mayor a 2, pero es menor a 5, ¿cierto? ¿Sí? Bueno. Bueno, entonces ahora viene la única parte medio que no cuadra para la gente, y es que la tabla no está sino hasta el 50%. Voy a mirar en qué porcentaje está esta. Bueno, con el 95. Bueno. Entonces, ahí era muy fácil porque el 7% lo encontramos en la tabla. Como les dije, la tabla arranca en punto 0,1 y llega hasta punto 50. De punto 50 hacia allá no hay absolutamente nada, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Al ser mutuamente excluyente, si yo tengo a un lado el 40%, pues al otro lado tengo el 60%. Si la probabilidad de encontrar diabéticos es el 7%, pues de no encontrar diabéticos es el 93%, ¿sí? Entonces, cuando la pregunta de la probabilidad supera el 50%, yo tengo que trabajar con la tabla, pero al contrario, con la pregunta al revés. Entonces, supongamos que yo tengo que el 90% de los pacientes a quienes les da, lo va a hacer con el que aparece en la diapositiva, si es el 90 o el 95, con el 95. Bueno, vamos a suponer que el 95% de los pacientes que les da COVID se curan sin nada, no tienen complicaciones, y que el 5% tienen complicaciones, ¿cierto?
Entonces, ahora aparece y se desaparece. Aquí está. Bueno, entonces la probabilidad de que el paciente sane es de 0.95 entre los pacientes que tienen COVID-19, 95%. Doctor está escribiendo. Ah, ok, ya apareció. ¿Ya apareció? ¿Sí? Sí, doctor, ya. Bueno, entonces la probabilidad de que no sanen es igual a ¿qué? A 1 menos P, que para nosotros es como Q, o sea, igual al 0.05, ¿cierto? Al 5%. Si el 95% se curan, el 5% no se curan, ¿cierto? Eso está claro. Entonces estamos hablando de éxito y fracaso. Entonces, si a mí me preguntan que el 95% se curan, y entonces, perdón, me da la probabilidad de que el 95% se curan, es porque el 5% no se curan. Y si yo tengo grupos de 10, entonces yo tengo 10 pacientes con COVID, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y estos son los que se curan. Y acá tengo los que no se curan. Entonces, cuando se curan 0, es porque 10 no se curaron. Cuando se cura 1, es porque 9 no se curaron. Cuando se curan 2, es porque 8 no se curaron. Cuando se curan 3, es porque 7 no se curaron. Cuando se curan 4, es porque 6 no se curaron. Cuando se curan 5, es porque 5 no se curaron. Cuando se curan 6, es porque 4 no se curaron. Cuando se curan 7, es porque 3 no se curaron. Cuando se curan 8, es porque 2 no se curaron. Cuando se curan 9, 1 no se curó. Y cuando se curan 10, es porque entre los que no se curan no hay nadie, ¿cierto? Ese es el equivalente. Si este es el éxito, es la curación, el fracaso es que no se curen, ¿cierto? Si el éxito es del 95%, o sea, esto es P, que es 0.95, Q, o sea, 1 menos P es igual a 0.05. Si a mí me preguntan cuál es la probabilidad de que se curen 4 personas, perdona, yo le pongo aquí, a ver, que es que yo lo tacho aquí para que me quede mejor. La probabilidad de que X sea igual a 4. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Una conversión. ¿Por qué? Porque si yo voy a buscar la tabla, entonces tendría que ir a buscar una tabla n de 10. Entonces ya dejamos la tabla de 15. Y vamos a buscar una tabla n de 10. Cuando tenga, el primero que tenga la tabla de n de 10, me dice y vamos a arrancar ahí. Listo, doctor. Ya tiene la tabla n de 10. Bueno. Entonces, como ya tenemos nuestra tabla n de 10, vamos a buscar la P de 0.95 y resulta que P de 0.95 no existe. Entonces, ¿qué nos toca localizar? La P de 0.05, que sería lo contrario. Y entonces, cuando se curan 4,
eso equivale a decir que no se curaron ¿cuántos? 6, ¿cierto? Entonces, probabilidad de que X sea igual a 4 equivale a la probabilidad de que X sea igual a 6 para 1 menos P, o sea, para el 0.05. O sea, cuando se curan 4 es porque no se curaron 6. Entonces yo tendría que buscar la probabilidad de que X sea igual a 6, pero con el 5%, y eso equivale a la probabilidad de que X sea igual a 4 con el 95. O sea, se curan 4 es porque no se curaron 6. Y entonces, ¿qué tengo que resolver de primero? La probabilidad de que no se curen 6. Entonces, la probabilidad, esto equivale, perdón. ¿Cómo calculo la probabilidad de que X sea igual a 6? Con el 5%. Sería la 1 menos la probabilidad de que X sea igual a 4. No, la de que X sea igual a 6. Voy a trabajar con X igual a 6 con el 5%. No sería 1, no. X menor que 6, menor o igual que 6, Menor o igual a 6 menos la con el, probabilidad, con el 5%, ¿cierto? sí, menos Menos la probabilidad de que X sea menor o igual a 5 con la probabilidad de 0,5. con el 5%. O sea que esto equivale. La de menor o igual a 6 con el 5% es ¿cuánto? Que 5% no entiendo qué es eso. ¿Cuánto? Menor o igual a 6 con el 5%. ¿No tiene la tabla en la mano, Esteban? Sí, doctor. Es igual a 1, doctor. Es igual a 1, pues ahí aparece 1.00. Menos la probabilidad de que X sea menor o igual a 5. También 1. También es 1. doctor. También es 1, o sea que esto nos da 0%. O sea, la probabilidad de que en un grupo de 10 se curen exactamente 4, porque estamos hablando de exactitud, exactamente 4 es 0%, 0%. Es posible que se curen más. Entonces, esta es la manera de hacer la conversión cuando yo tengo una probabilidad que se pasa del 50%. Vamos a mirarlo ya en la diapositiva y verá, no sé qué porcentajes hablamos ahí. Bueno, entonces aquí, bueno, aquí lo habíamos trabajado n de 15. Entonces volvamos a la tabla de n de 15. Y vamos a hacer lo mismo con la probabilidad del 95%. Doctor, Entonces tengo ahí, una pregunta. sí. Ese 0% no sería pues lo que corresponde al fracaso. No, ese 0% corresponde a que sean 6, que es lo mismo que sean 4. Corresponde a que O sea, 4 equivale, curen. es equivalente a que 4 se curen o a que 6 no se curen. Pero que sea exactamente 6. No pueden ser 5, no pueden ser 4, no pueden ser 7, no pueden ser 8, es 6. Y al otro lado, 4. ¿Listo?
Bueno, entonces, aquí lo tenemos, es el mismo ejemplo con el 95 y el 5, pero esta es con el 15, con 15, yo pensé que era con 10, bueno. Entonces, en este ejemplo, pues vamos y buscamos nuestra tabla n de 15, o sea, la primera que trabajamos. ¿Sí? ¿Ya la encontraron? Sí, doctor. Vamos y buscamos el 5% porque no hay tabla para el 95%. Y entonces, cuando estamos revisando acá, a ver si yo encuentro el puntico eso, nos dicen cuál es la probabilidad de encontrar 5 personas. Si el 95% es que se curen, que se curen exactamente 5 entre 15. Es decir, que no se curen o supongamos que se mueran exactamente 10. Entonces, la probabilidad de que X sea igual a 5 equivale a la probabilidad de que X sea igual a 10, ¿cierto? Pero con el 5%, o sea, con 1 menos P. Pero para encontrar la de 10, yo a menor o igual a 10 le tengo que restar menor o igual a 9, ¿cierto? Con el 5% va a poder, porque es la tabla que puedo utilizar. En este caso nos da menor o igual a 10 es igual a 1 y menor o igual a 9 con el 5% también es 1 y al hacer la resta equivale a 0, o sea, la probabilidad de que 10, ¿cierto?, se mueran con el 5% es igual a 0, que es lo mismo que si se curaran 5, porque de 15, si se mueren 10, 5 se curan, ¿cierto? Eso nos da 0%. Entonces, vamos a mirarlo aquí en este, de que sean menor o igual a 10. Entonces voy a hacer una cosa acá, para hacerlo aquí en este, descartar para borrar, abramos otra vez esto. Entonces seguimos con el 90, se me pierde el puntico, bueno. Seguimos con el 95% de probabilidad de curación. Y la pregunta es, la probabilidad de que sean, ya se me fue la probabilidad de que sean 10 o menos. Entonces me dicen, ¿cuál es la probabilidad de que X sea menor o igual a 10? O sea, que se curen 10 o menos. Y entonces, si nosotros teníamos que era 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Esto es que se curen en grupos de 15 y aquí entonces tendríamos 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Entonces, si me dicen que 10 o menos, o sea, de acá para abajo con el 95%, ¿cierto? Eso equivale en el de 5%, es decir, a ver dónde está mi punto, es que se me pierde, esto es que se curen y aquí que no se curen, ¿cierto? ¿Sí están viendo? Entonces, 10 o menos
es lo mismo que decir 5 o más no se curen. Que se curen 0 equivale a que no se curen 15. Que se cure 1 equivale a que no se curen 14. Que curen 2 equivale a que no se curen 13. Que curen 3 equivale a que no se curen 12 y así sucesivamente. Entonces, la probabilidad de que X sea menor o igual a 10 equivale a la probabilidad de que X sea mayor o igual a 5 para 1 menos P, o sea, para el 5%, ¿cierto? ¿Estamos? ¿Sí? ¿O se me quedaron? De 5 hacia arriba es mayor o igual a 5, ¿cierto? O sea, arriba me preguntan probabilidad de que X sea menor o igual a 10. Cuando miro entre los que no se curan, son 5 o más. La Tierra llamando a los estudiantes de biometría, alguno que conteste. Sí, doctor. Sí. Bueno. Entonces, ¿qué tenemos que resolver? La probabilidad de que X sea mayor o igual a 5 con el 5%, para que equivalga a lo que tenemos allá. O sea, que eso equivale a ¿qué? La probabilidad de que X sea mayor o igual a 5 con el 5% equivale a ¿qué? ¿O a qué es igual esto? ¿Cómo resolvemos la probabilidad de que X sea mayor o igual a 5? O sea, ¿cuánta distancia hay entre Circasia y Pereira? ¿Cómo la buscamos si salimos desde Armenia? Doctor, sería 1 menos 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual a 4. menor o igual a 4, pero para 1 menos P, o sea, para 0.05, ¿cierto? Y esto es igual a 1 menos, y buscamos la probabilidad de que X sea menor o igual a 4, con el 5% en N de 15, ¿cuánto da? 99, 94. Punto 9994, o sea, punto 0006, que equivale al punto 0.06%. O sea, la probabilidad de que se curen 10 o menos es del punto 0.06%. O sea, esa es la probabilidad de que con un 95% de probabilidad de curación, esa, valga la redundancia, es la probabilidad de que alguien se muera en ese caso, de que se mueran 10 o menos. Es de 0.06%. ¿Listo? Perdón, 10 o más. 10 o más serían ahí. Que se curen 10 o menos es del 0.06%. O sea que lo más seguro es que se curen de 10 para arriba. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a mirarlo acá. Si nos dio lo mismo que ahí. Este es el otro. Tenemos este de acá, ahí está, punto. Este está mal calculado, es 0.06%. Este tiene un error aquí. La tabla aquí es, esto no es así, esto es 0.06%. Que es el mismo que acabamos de hacer. ¿Listo?
Esa es la manera de voltear la tabla. Y aquí nos muestran el ejemplo, cuando nos dice la probabilidad de encontrar más de 10. Pues, la probabilidad que curen más de 10, o sea, que curen 11, 12, 13, 14 o 15, equivale a que no se curen ¿cuántos? 4, 3, 2, 1 o 0. Entre los que no se curan, que es con el 5%, simplemente vamos, buscamos en la tabla y el resultado que obtenemos ahí es el que aparece. Entonces, hasta ahí, ¿qué pregunta tienen? Bueno, entonces ustedes cuentan con otra tabla que se llama la distribución normal. Localicen esa otra tabla. Cuando la tengan en la mano me dicen, ya estamos listos para trabajar con la tabla de distribución normal, que sería el otro tema. No han sido capaces de localizar entre tres tablas la de normal. Dice áreas bajo la curva normal, creo que dice. Sí, doctor. ¿Ya la encontraron? Bueno, entonces, cuando nosotros, voy a hacer la explicación así, luego vemos las diapositivas porque ahí me parece más fácil así. Cuando nosotros lo que vamos a comparar son promedios o medias aritméticas, o sea, cuando vamos a trabajar con variables aleatorias continuas, porque la anterior, la binomial, era discreta, o sea que nosotros podemos tener un enfermo, dos enfermos, tres enfermos, pero no 3,5, ni 4,5, ni 5,5, ni 5,7. Sino o tenemos 3 o tenemos 4, y en ese caso trabajamos con la binomial. Cuando vamos a trabajar con variables continuas, o sea, las que admiten decimales, o cuando trabajamos pues con promedios realmente, vamos a utilizar la tabla de distribución normal. Pero resulta que las variables aleatorias continuas van a depender, recordemos nosotros, que nosotros teníamos una media aritmética. Ay, esto porque está así, no sé qué pasó aquí. A ver. No, me encarté yo con esto. Vale, aquí. Bueno, entonces yo tenía una media aritmética y normalmente yo tengo una desviación estándar o una varianza. Entonces, yo puedo tener en un grupo un promedio de edad que supongamos le dio 18 años, pero la desviación estándar acá sea de 2 años, mientras que tengo otro grupo que tiene los mismos 18 años, pero la desviación estándar es de 5 años. Recuerden que dependiendo de cómo esté distribuida la población, vamos a mirar poblaciones que son homogéneas y poblaciones que son heterogéneas. O sea que a pesar de que estamos
mirando promedios, cuando vamos a comparar promedios, tenemos que tener en cuenta la desviación estándar para saber si la población es o no es parecida una con otra. Entonces, para poder trabajar, tendríamos que tener, para poder trabajar probabilidades, tendríamos que tener miles y miles de tablas, porque sería muy difícil funcionar. Entonces resulta que yo tengo una población donde yo tengo la primera, que es así, y aquí están los 18 años con una desviación de 2, y tengo esta otra población donde se vuelve así, y tengo el mismo promedio de 18 años, pero la desviación es de 5, o sea, son más alejados del 18. ¿Qué tengo que hacer para poder realizar comparaciones con respecto a la tabla? Tengo que hacer un manejo matemático que me lleve a que cualquier variable esté en igualdad de condiciones a lo que me aparece en la tabla. Y eso se llama estandarizar una variable. A ver que aquí me tiré esto, pero vamos a ver. Y entonces, como les decía, yo tengo esta variable que la media aritmética es 18, pero puedo tener otra que la media aritmética sea 20, o tengo una variable que la media aritmética es 38 o 100. Y para poder utilizar la tabla, yo tengo que ponerlos a todos en igualdad de condiciones. Y no solo eso, sino que yo voy a tener una desviación estándar que en este caso puede ser 3, en este caso puede ser 5 y en este caso supongamos es 9. Entonces, ¿cómo pongo esas variables en igualdad de condiciones para trabajar en una tabla única, que es la que ustedes tienen? Entonces, ¿qué es lo que matemáticamente se hace? Nos vamos a transformar la variable, la transformamos para que la media se convierta en 0 y la desviación estándar sea de 1. Es decir, que cualquier variable vamos a volverla como que el valor que yo espero, la desviación estándar, perdón, el valor promedio que yo espero sea 0 y la desviación sea de 1. Eso se hace con un procedimiento que se denomina estandarización. Y la estandarización no es más que coger y hacer una z, y entonces cogemos nuestra variable, ¿sí? Y vamos a mirar el valor de interés, le restamos el valor promedio esperado y lo dividimos por la desviación estándar. En ese caso ya nuestra variable la transformamos en que sea una variable con desviación estándar de 0, perdón, con valor promedio esperado de 0 y desviación de 1. Y ahí vamos a mirar nuestra tabla. ¿Qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es lo siguiente, o sea, yo tengo acá esta variable, perdón, pues, pero esto debería ser como una campana, sino que no fui capaz, o sea, algo como así en curva, pero no, bueno, listo. Como una curvita, como una campana, perdonan eso. Y entonces, yo acá tengo el valor promedio, o sea, aquí sería el valor promedio que yo espero. Hacia acá están las desviaciones estándar, o sea, -1 desviación, -2 desviaciones,
más una desviación, más dos desviaciones, etcétera. Y entonces, lo que yo transformo es esta variable que, supongamos, me dijeron que el promedio es 18 años y que la desviación estándar es de 3, o sea que aquí resto menos 3 y aquí menos 6 y aquí más 3 y acá más 6. Yo lo que estoy haciendo es transformándola y volviéndola que esto sea 0 mediante el mecanismo matemático, esto sea menos 1, esto sea menos 2, esto sea más 1 y esto sea más 2, porque pongo todas las variables en igualdad de condiciones para mirar mi tabla. Quiere decir que yo cuando tengo esto acá, yo voy a tener el 50% de probabilidades de que los casos estén por debajo del promedio y 50% de que estén por encima del promedio. Y de acá para abajo, yo voy a tener el 100%, pues no sé por qué, bueno, supongamos aquí para que, acá tengo el 100% de probabilidades, la tabla va a estar hecha para valores menores, y de acá para abajo voy a tener el 0% de probabilidades de un punto hacia allá, que lo vamos a ver ahora. Entonces yo lo que hago es, a mí me entregan una variable y la transformo a que su valor promedio esperado sea 0 y su desviación sea 1 para llevarla a revisar en una tabla que está construida con esas condiciones. Ahorita cuando empecemos a hacer el ejercicio vamos a poder entender. Vamos a ver así si yo puedo aquí hacer una cosa. Entonces, ustedes tienen una tabla que tiene las siguientes características. Aquí en la esquina va a tener una Z. Esa Z arranca en menos 3.4, creo que es. Por acá tenemos un 0.0 y acá el máximo 3.4, ¿cierto? ¿Sí es así? Sí, doctor. Bueno. Y acá arranca con unos valores que dice .00, .01, .02 hasta .09, ¿cierto? ¿Sí? Sí, doctor. Bueno, esta tabla, cuando yo estoy mirando este menos 3.4 y este es el segundo decimal, o sea, este es menos 3.40. ¿Sí? Menos 3.40. Cuando veo el segundo estoy mirando menos 3.41, menos 3.42, menos 3.43 hasta menos 3.49. Cuando miro la de 0, entonces es 0.00, 0.01 y así sucesivamente. Si el que miro es menos 1.0, entonces este primero es menos 1.0, el siguiente es menos 1.01, menos 1.02 y así hasta que llegamos al 9. ¿Estamos? O sea, yo siempre cojo este valor y lo miro con relación a este. ¿Sí? 1.00, 1.02, 1.09, eso es lo que estoy mirando ahí. ¿Listo? Ya le explico para qué. Si ustedes miran nuestra tabla, aquí dice 0.0, pero 0.5000, ¿cierto?
¿Sí o no? Sí, doctor. Y si miran esta de acá, dice 0.0002. O sea, menos 349 es 0.002. Y este de acá al frente es del 3.49 es 0.9998. ¿Sí? Sí, doctor. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tienen ustedes ahí? Lo que tienen ustedes, voy a ver si soy capaz aquí de enredarme yo. Ustedes lo que tienen es como quien dice, no fui capaz de levantar esto, es que es, bueno, es como voltear la tabla, pues la voy a poner aquí volteada, porque no fui capaz, vea, ya cogí una cosa que no era, bueno, yo tengo mi tabla, estas son las zetas, ¿cierto? Y lo que yo tengo ahí es como la campana de Gauss, estas son las zetas, esta es menos 3.4, aquí estaría 0.0 y aquí estaría 3.4. Aquí está una probabilidad que es 0.5000. Aquí estaría una probabilidad que es 0.0002 y aquí una probabilidad que es 0.9998. O sea, todos estos valores que hay acá en la tabla adentro son las probabilidades. La tabla está hecha para valores menores. Es decir, que cuando yo miro 0.00, estoy diciendo que la probabilidad de que sea menor a ese 0.00 es del 50%, o sea, 0.5000, que equivale al 50%. Estoy mirando de acá hacia atrás. Bueno, entonces, esta es como una generalidad de lo que vamos a hacer. Bueno, entonces ahora sí, Doctor, ya va que con números lo vamos a entender. Entonces, a mí me dicen lo siguiente, que yo tengo una población en la cual, supongamos, una población de recién nacidos, donde el promedio de peso de los recién nacidos es de 3.800 gramos en esa población, con una desviación de 350 gramos, ¿cierto? Entonces, y me preguntan, ¿cuál es la probabilidad de encontrar un niño, ¿sí?, que pese, lo voy a empezar con el más sencillo, que pese menos de 3.800 gramos, ¿sí? O sea, me dicen, ¿cuál es la probabilidad de que X sea menor a 3.800 gramos? Esta está hecha para variables aleatorias continuas y por lo tanto no existe el igual. ¿Por qué no existe el igual? Porque entre 3.799 y 3.800, por decir algo, hay un número infinito de valores, ¿cierto? Porque uno arrancaría 3.799,000, póngale todos los ceros que quiera uno, hasta el 3.799.999999, todos los 99 que quiera. Es decir, que si probabilidades casos
favorables entre casos posibles, 1 sobre infinito va a ser igual a 0, ¿cierto? Entonces me preguntan, ¿cuál es la probabilidad de encontrar un niño que pese menos de 3.800 gramos? Yo poseo una sola tabla. Entonces, mi tabla está hecha para valores menores. Entonces, si está hecha para valores menores, y a mí lo que me están diciendo es que yo tengo, aquí es menos infinito, más infinito, aquí estaría los 3.800 gramos, que sería el valor promedio de esa población, y me están preguntando cuál es la probabilidad de que un niño pese menos de 3.800 gramos, ¿cierto? Entonces, me están preguntando por esta parte, perdón, esta parte de acá, hacia acá, que es la probabilidad de que X sea menor de 3.800, ¿cierto? Entonces, si me están preguntando eso, ¿qué tengo que hacer para poder buscar en la tabla? Pues estandarizarlo, porque yo no puedo mirar la tabla con E 3.800, sino que yo tengo que estandarizarlo para poder utilizar la tabla. Y entonces yo digo, ¿cómo estandarizo? Z es igual a X menos mu sobre la desviación. X es el valor de interés, o sea, los 3.800 que me están preguntando. Menos mu, que es el valor promedio esperado, que fue lo que me dijeron al principio, que esa población tenía 3.800 gramos en promedio de peso. Entonces, menos 3.800 sobre la desviación, que es de 350. Entonces, 3.800 menos 3.800 me da 0. Utilizamos 2 decimales, modo fix 2, porque aquí las aproximaciones le van a cambiar los resultados. Y entonces, si eso me da 0.00, lo único que tengo que hacer yo es ir a mi tabla, buscar allá donde me dicen Z, busco una Z que diga 0.0 y que arriba diga 0.00 y busco este valor que hay acá, que en este caso es 0.5000, ¿cierto? Y esa es la probabilidad de que X sea menor de 3.800. O sea, ¿qué probabilidad hay? Hay una probabilidad del 50%. Entonces, miremoslo en la diapositiva para que, pues, o sea, yo lo hice acá primero, pero para que no nos enredemos, vamos a mirar nuestra diapositiva. Entonces vamos a mirar la distribución de probabilidades continua o la normal, o lo que llama la gente la teoría de Gauss. Entonces maneja una variable aleatoria, ¿sí? Continua. O sea que esa variable puede tomar cualquier valor dentro de un rango. En las discretas solo toma valores enteros, en las continuas toma cualquier valor. La probabilidad es acumulada, o sea que cuando yo digo 3.800 es de 3.800 hacia abajo, ¿sí? Va desde menos infinito a más infinito. Y entonces, esta siempre la distribución va a ser simétrica, como aparece en el dibujo ahí, porque nuestra distribución va a tener acá un valor promedio. Pero si me dejara, perdón, vamos a mirar a ver si me sale el puntico. Eso. Aquí tendríamos el valor promedio esperado, que sería 0,
Y hacia un lado teníamos menos una desviación, menos 2, menos 3 que estaría por acá. Aquí más una desviación, más 2 desviaciones, más 3 desviaciones que estaría por acá. En el centro estaría la media, la moda y la mediana. Quiere decir que nuestra distribución va a ser simétrica. Y entonces la media pues, va a ser el promedio normal, la desviación va a ser un promedio de una probabilidad, pero nosotros nos vamos a poner a calcularla acá. Y decimos que la variable X se distribuye como una normal con parámetros iguales a el valor promedio y a la desviación. En ese caso, con lo de los niños, entonces la variable X se distribuye con una normal con parámetros iguales a 3.800 gramos de promedio y una desviación de 350 gramos, ¿fue que dijimos? Sí, bueno. Y entonces tenemos nuestra tabla está hecha para valores menores. Cuando yo tengo mi tabla, a la izquierda tengo las zetas que corresponde al resultado que yo obtengo mediante la estandarización y al interior van a estar las probabilidades y en la parte superior los decimales. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo hago la estandarización, es decir, cuando yo digo z es igual a x menos mu sobre la desviación, ese resultado es que una z y ese resultado es el que voy a buscar yo acá. Entonces, si eso me dio 2.87, entonces yo vengo acá y busco acá 2.8 y vengo por acá y este que sería el segundo decimal corresponde a 2.87 y el valor que encuentro ahí es la probabilidad para ese resultado de z. Entonces la estandarización es colocar pues todas las variables bajo las mismas condiciones. Entonces, como les dije, es llevar una variable a que el valor promedio sea de 0 y la desviación sea de 1, lo que nos va a permitir la comparación a partir de la tabla de distribución normal. Recuerden que esto nos va a mostrar pues la distancia que hay en términos de desviaciones estándar entre la variable y la media aritmética, porque eso es lo que es la desviación estándar. Entonces, ¿qué tenemos nosotros ahí? Que nuestra tabla va a estar entre menos 349 y más 349. Eso quiere decir que nuestra tabla divide la información en 3 partes por debajo de la media y 3 partes por encima de la media. Entonces, entre menos una desviación y más una desviación, vamos a tener el 68.3% de probabilidades, entre menos 2 y más 2, 95.5, que recuerdan que yo les dije más o menos que eso era cuando vimos las características de el promedio y la desviación estándar, y entre menos 3 y más 3, el 99.7, o sea que por debajo de menos 3 y por encima de más 3 casi que no se encuentra nada. Bueno. Entonces, las conversiones son de la siguiente manera. Entonces, supongamos, la estatura promedio de los alumnos de una universidad es de 169 centímetros, que es lo que tenemos acá, 169. Con una desviación estándar de 35.3 centímetros. ¿Qué probabilidad hay de encontrar un alumno que mida menos de 181 centímetros? ¿Qué quiere decir? Si mi promedio es 169, 181 estaría por acá.
Entonces, a mí me están preguntando cuál es esta probabilidad de acá. Quiere decir que a mí me preguntan por esto de acá, porque nuestra tabla está hecha para valores menores. La probabilidad de que X sea menor de 181. Nuestra tabla no tiene valores menores, o sea que cuando nosotros miramos, iguales, valores iguales, no existe el igual para nosotros. Entonces, cuando miramos menor de 181, arrancamos con el menos de 181, no nos vamos a menos de 180. ¿Por qué? Porque entonces se nos perderían todos esos valores 180.0001 hasta 180.9999 y todos los 99 que queramos. Entonces, la pregunta es que mida menos de 181. Si nuestra tabla está hecha para valores menores, quiere decir que el resultado lo vamos a obtener directamente al revisar nuestra tabla. Pero, ¿qué tenemos que hacer para revisar nuestra tabla? Primero, estandarizar. Entonces, para estandarizar, Z es igual a X menos mu sobre la desviación. Y X es el valor de interés, que en este caso es 181, menos el valor mu, que es el valor promedio esperado, y nosotros esperamos que en esa universidad el promedio sea de 169 centímetros, dividido por la desviación, que es 35.3. El resultado lo entregamos con 2 decimales, o sea, 0.34. Y entonces, la probabilidad de encontrar un alumno que mida menos de 181 centímetros es igual a, una vez cogemos esta Z de 0.34, nos vamos a buscarla a nuestra tabla y buscamos 0.3, pero positivo, porque nos dio positivo, y miramos en la parte de arriba el 0.04, que sería el segundo decimal, y ese valor que encontramos aquí en la tabla, entonces todos van a ir buscando ahí en la tabla, es el que corresponde a la probabilidad de encontrar a alguien que mida menos de 1,81, porque eso fue lo que nos dio nuestra tabla con la Z. ¿Listo? ¿Ya buscaron en la tabla, encontraron el valor? Sí, doctor. ¿Y es ese mismo, 0.6331? ¿Sí? ¿Cierto que sí? Bueno, entonces fácil la búsqueda de esto aquí. Doctor, pues a mí no me da lo mismo, la verdad. En la tabla no le da 0.34, es 0.6331. No. ¿Cuánto le da? 3.3. 0.3403. Sí. Y al otro, 0304 me da 0.9988. no, usted está mirando 3.4. Perdón, sí, soy yo. 034 63 31, sí, qué pena. Sí, bueno. Pues listo. Entonces, una vez, esta es la manera de buscar en la tabla. ¿Qué hace falta? Aprender a convertir los datos. Entonces, si a mí me dicen que, ¿cuál es la probabilidad que hay de encontrar uno que mida más de 170 y, ¿qué fue que dijo? 175. Entonces, a ver, yo me voy, acá descarto ese 175 y entonces vamos a hacerlo acá. Entonces, si a mí me dicen cuál es la probabilidad de que mida más de 175, ¿fue que dije ahí? Entonces, yo hago lo mismo. Aquí estoy con mi cosa, aquí está 169, acá estaría 175,
y me están preguntando este pedazo de acá. Si todo esto vale 1, ¿cierto? Y la tabla está hecha para valores de acá hacia abajo, ¿cierto? Entonces, si yo resto los menores de 175, lo que me queda es este pedacito de acá, que son los mayores de 175, ¿cierto? ¿Sí? Sí, doctor. Entonces, la probabilidad de que X sea mayor de 175 es igual a 1 menos la probabilidad de que X sea menor de 175. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues estandarizar o sea, volverlo una Z. Y la Z entonces sería Z es igual a 175, que sería el valor de interés, menos 169, creo que es. Sí, doctor. ¿Sobre cuánto que era la desviación? 35.5, 3. creo. Yo no sé si es 35.3, creo que es. Bueno, pero entonces así la vamos a resolver. Ahora la vamos a tener aquí, al 35.3. Entonces, este fue el anterior y nos vamos al... bueno, ya acá... bueno, no lo va a mostrar, sino que sí es 35.3. Entonces, cuando hacemos esto, ¿esto cuánto nos da? Con 2 decimales. 0.17. 0.17. Entonces vamos y buscamos en nuestra tabla el 0.17. Entonces esto es igual a 1 menos, perdonen el desorden, ¿cuánto da esto en la tabla? $0.5636. 0.5636, o sea que esto nos daría punto 43, 56.75, doctor. Y nos daría Este es 56.75. Sí, nos daría 56.75. O sea que el resultado es punto 43.25, creo. 5, 10, 10, sí. Nos daría 1 menos eso, da punto 43.25, o sea, 43.25%. Vamos a mirar a ver si sí fue lo que dijimos ahí. Sí, doctor. Es el siguiente, ¿cierto? Sí. Ahí está el resultado. Entonces, para que sea mayor de 175, a 1 le restamos la probabilidad de que sea menor de 175. Aquí no existe el igual, eso es lo más importante, no existe el igual. O sea que es lo mismo decir mayor de 175, pero le restamos menores de 175, no le quitamos nada. Como en el otro, de cuando decíamos mayor a 4, ¿sí? Quitamos el 4, no. Aquí no tenemos que restar nada. Entonces nos dio 175 menos 169.17. Perdón, sobre 35.3 nos da punto 17, ahí está la Z que ya la buscaron, punto 5675, y hacer la resta nos da 43.25%. Rápidamente miremos otro tipo de conversión. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que hay de encontrar uno que mida entre 170 y 175? Entonces aquí estaría, a ver si esto me... no me dio el... Aquí estaría 170, aquí 175, aquí estaría 169, pues por decir algo. Y entonces,
La tabla me da valores menores, que este sería la probabilidad de que X sea menor de 175. Si a eso le resto la probabilidad de que X sea menor de 170, lo que me queda acá es lo que me están preguntando, que es entre 170 y 175. ¿Qué tengo que hacer? Sacar dos zetas. ¿Cuál zeta saco primero? La del valor más grande sería, aquí sacaría una Z1 y esta sería una Z2. La Z1, como vemos acá, es 175, le resto 169. Lo divido por 35.3 y me da 0.17. Y la Z2, 170 menos 169, la divido por 35.3 y me da 0.03. Busco las dos zetas, voy a la tabla y entonces quiere decir que la Z, cuando busco 0.17 me da 0.5675. Cuando busco el 0.03 me da 0.512, lo resto y el resultado es 0.0555, que al transformarlo me da 5.55%. Entonces la probabilidad de encontrar un alumno que mida entre 170 y 175 es del 5.55%. Y hasta ahí es el tema de probabilidades, hasta ahí es el parcial. O sea, uno es la parte de la teoría de probabilidades, que fue el taller que ya hicieron. Otro sería el taller que resuelven de acá el jueves, y ya decidirán ustedes si presentan parcial el próximo martes o si arrancamos el próximo tema. ¿Alguna pregunta? No, doctor. Bueno, entonces si no hay pregunta, yo hoy tengo una. Nos vamos. Que tengan feliz noche. Gracias, doctor. Feliz Que noche. descansen. Yo Muchas gracias, doctor. ahorita les envío el taller para que le No, tratemos doctor, de yo sí trabajar. tengo una pregunta, pero Sí, referente dígame. a la votación. Se supone que después de esto va el taller, ¿cierto? Entonces, ya que Sí, está en plataforma. Si digamos que la votación, pues dicen que, bueno, no aplacemos el parcial, usted el me parcial el indica, martes. sería el Si no, martes. sí, Y resolver dudas del taller sería es el viable. jueves. No, por El eso jueves, resolver dudas es el jueves. Ah, O listo. sea, resolvemos dudas el jueves del taller. Y sería el parcial el martes. Si ustedes consideran que no presentan el parcial, el martes arrancaríamos con intervalos de confianza y posteriormente haríamos lo otro que tiene que ver pruebas de hipótesis, o sea, arrancamos el otro tema. Listo, doctor, gracias. Bueno, con mucho gusto. Bueno, que tengan feliz noche, que descansen.